Saludos amigos, sean todos bienvenidos a este su programa Momento Deportivo, su mejor momento. Esta tarde tengo la visita de un colaborador antiguo de Momento Deportivo, había estado presente en otros programas y junto a Franklin Fernández estaremos conversando con Nelson de la Rosa, periodista cubano que trabaja para la Confederación de Béisbol del Caribe desde República Dominicana, profesor, educador, y con él naturalmente tendremos en este programa de hoy que hacer algunos comentarios sobre la Serie del Caribe en Venezuela, porque hay una importante reunión lunes y martes sobre el particular para tratar sobre ese tema, de los cuales Nelson no le voy a pedir ni que no diga nada de eso, ni que comente sobre el particular, porque es un empleado ejecutivo de ahí. Buenos amigos, de inmediato, Franklin, buenas tardes Nelson, ¿cómo están? Muy bien, buenas tardes don Héctor, buenas tardes Franklin, un placer compartir con ustedes acá. Franklin y Nelson no habían participado a la vez en Momento Deportivo, no habíamos coincidido. No habían coincidido. Así es. El primer tema que quiero tratar en el programa de hoy es sobre la vida periodística de Nelson de la Rosa, narrador de béisbol, muy versado, un comentarista terminado con hace unos reportajes televisivos para la Confederación del Béisbol del Caribe, muchos de los cuales lo tenemos en archivo aquí en Momento Deportivo, que semanalmente siempre, hace algunos años, Nelson nos lo cedíamos y lo transmitíamos aquí. Nelson, ¿desde cuándo reside en República Dominicana? Bueno, resido en República Dominicana desde octubre del 2019. Vine entonces con mi esposa y mi hija menor, y 2 años después entonces pudo venir mi hija mayor con su esposo. Bueno, entonces la familia está completa aquí. La familia está completa aquí. ¿Reside en Santiago o en Santo Domingo? En Santiago. Entonces Santiago tiene 31 caballeros. Muchas gracias. Eso es así. ¿Cuál es la función que tiene dentro del departamento de prensa de la Confederación del Béisbol del Caribe? Sí, oficialmente estoy a cargo de todo lo que es la coordinación de historia y estadística de la Confederación. Yo en Cuba hacía otro trabajo, evidentemente, y acá ha tocado redireccionar, pero es un trabajo que me apasiona, porque la Serie del Caribe, o sea, una historia de 1949 hacia acá, sin embargo, no encuentras muchos datos en archivo. O sea, no hay una plataforma a la que puedas acceder no había nada de manera oficial. Había nada guardado. O sea, había, digamos, alguna literatura muy esporádica, o sea, de algunos autores de acá de República Dominicana, autores de Venezuela, autores de México. Y entonces la tarea nuestra ha sido empezar a digitalizar toda esa información. O sea, de que haya un lugar, que haya un espacio de que usted pueda acceder, digamos, a un box score de un juego de la primera etapa de Serie del Caribe. O sea, que hayan estado equipos de Puerto Rico, República Dominicana no estaba en la primera etapa, llega en el 70, pero sí. Usted llega de la primera etapa, Puerto Rico, Panamá, Cuba, o sea, y puede encontrar esos box score. Lo otro es el caso de las estadísticas, los récords, cómo validar los récords. Los récords en cada Serie del Caribe, récords personales, récords colectivos, o sea, y gracias a Dios el trabajo ha ido fluyendo y, por ejemplo, en las últimas Series del Caribe, ya digamos del 2022 a la fecha, ya a la hora de validar récords, ya sean marcas personales o marcas colectivas,
ya la prensa que trabaja en Serie del Caribe tiene como referencia entonces a la Confederación de Béisbol del Caribe. O sea que nos toca un poquito validar cada una de esas marcas, independientemente de que previo a la Serie del Caribe se prepara un dossier con toda la información previa de los equipos participantes en Serie del Caribe. Y entonces ahí la prensa que está acreditada pues tiene un bagaje bien importante para poder hacer su trabajo. Esa es la parte de estadística, la parte de historia, pero también trabajamos la parte del pabellón de la fama de la Serie del Caribe. O sea que es importante, exaltaciones que se hacen anualmente. Nos toca desde Confederación ver quiénes son los posibles precandidatos a una elección. En cada edición de la Serie del Caribe. En cada edición de Serie del Caribe. Esa data que ustedes han recuperado, han hecho un trabajo tan encomiable, ¿qué tan completa está? ¿Está hasta la fecha o falta alguna información? O sea, ya tenemos digitalizado hasta la fecha. Hasta la fecha. Ahora estamos trabajando en vincularla entonces a la plataforma de la página de Serie del Caribe, de manera que usted pueda desde ahí acceder. Esa era mi siguiente pregunta, que si Exacto. podíamos disponer a través del website de la Confederación de toda esa información. Sí, ahora mismo si se accede al sitio de la plataforma, nosotros trabajamos con Digimetrics y entonces hay una estadística bastante completa, muy completa, del 2014 hasta la fecha. Entonces estamos trabajando en incorporar a toda esa información, todo lo ocurrido antes del 2014, de 1949 hasta el 2014. Sí, muy interesante. Sí. Y ese trabajo que ustedes preparan previo a la Serie del Caribe para facilitarle a la prensa, ¿es solo a la prensa que trabaja en la Serie del Caribe, dicho sea de paso, o la prensa deportiva en general de los países involucrados tienen acceso a ella? Normalmente se la hacemos llegar a los jefes de prensa de cada una de las ligas. Sí. Y entonces es precisamente el departamento de prensa de cada una de las ligas, entonces que ellos lo ponen en su plataforma o lo distribuyen entonces en sus grupos, ¿no? Okay. O sea, es básicamente cómo funciona. Además de que hay un grupo de prensa, digamos que ya la Confederación del Caribe lo tiene tarjeteado, como se dice. O sea, porque ya son periodistas habituales que participan en Serie del Caribe, ya sea desde la misma sede o desde sus países para sus distintos medios de prensa, ¿no? Okay. Se les hace llegar toda esa información, incluso... Y el Momento Deportivo siempre tiene todo, y los boletines a diario. Sí. Y los resultados de los partidos, todo siempre lo tenemos. Yo estoy buscando aquí, pero no lo encuentro. Mi primer carnet de Serie del Caribe acreditado, que fue en el año 1971, un año después que República Dominicana entró a las Series del Caribe, pero es una data. Este es, ahí se puede ver, ¿verdad? Wow. Bueno, ahora se movió la imagen. El primer carnet mío como miembro del Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales en el año 1969, en el 70, 3 de mayo del 70. Quiere decir que ha llovido mucho de ahí para acá. Ha vivido toda la segunda etapa de la Serie del Caribe. A don Héctor le encanta mostrar su cédula. Sí. En la Serie del Caribe, yo he ido a todos los países en varias oportunidades, he ido a muchas Series del Caribe. Inclusive yo fui la persona que se inventó en República Dominicana, siendo director de prensa de una de las Series del Caribe, creo que fue en el 2008. Un periódico a diario hice yo, gratuito, de la Serie del Caribe. La del 2008 fue en Santiago. No, entonces fue en el 12, cuando... Okay. Santo Domingo, entonces. Santo Domingo 2012. Sí, esa fue la serie que ganó Colombia. No, Colombia gana en el 22.
Colombia gana Sí, la del 2022. ciertamente sí. Ganó el Escogido en esa época. Ok. Sí. 2000. Es que yo creo que habitualmente se habla de 2 etapas de Serie del Caribe. O sea, yo creo que podemos hablar de 3 etapas de Serie del Caribe, porque a partir del 2014, entonces es que entra la categoría de invitados. O sea, Sí. hasta el 2013, en Hermosillo, que ese juego final Sí. extremadamente largo. O sea, ya en la siguiente Serie del Caribe, se hace entonces en Venezuela, en Isla Margarita, entonces es que entra Cuba como invitado. O sea, es que ahí por primera vez en Serie del Caribe hay 5 equipos y cambia entonces El formato. el formato, el sistema de competencia, ¿no? O sea, Yo solamente he estado en 2 series del Caribe en México, una en Mazatlán y una en Hermosillo. Me encantó Hermosillo como ciudad, maravilloso. Me llamó mucho la atención las avenidas troncales en aquella época, que estaban sembradas todas en la reata, ¿verdad? ajá. De naranja. Pero esas naranjas estaban en esa época de febrero, comenzando febrero, sí, con una aparición extraordinaria, claro, y nadie la tocaba. Hacer un cítrico es de invierno, sí, ahí son los naranjeros de Hermosillo. Naranjeros, maravilloso. Ahí en Hermosillo fue donde las Águilas Ibaeñas ganaron su primera Serie del Caribe. Sí, yo estaba ahí. Nosotros cuando hicimos la elección del jugador, de los jugadores más valiosos de la serie, ¿cómo se llama cuando se hace el equipo completo? Todos estrellas. All-Star. Eran tantos los periodistas mexicanos que aún ganando República Dominicana, ganó Master. Nosotros logramos, creo que uno solo. Sí, el MVP fue Master. Lo recuerdo como ahora. Sí. Se lo arrebataron a Guillermo García y al mismo Tony Batista, que tenía números. Y Polonia, que había tenido una buena temporada. En esa serie también estaba Vladimir Guerrero, recuerdo, Neyfi Pérez. Yo creo que Vladi no estaba. Vladi no estaba. Neyfi Pérez sí era el campo corto. David Ortiz pues estaba. Entonces, estaba en otra. En Venezuela. Que yo estaba, sí. Sí. No, sí, ya recuerdo. El jardinero derecho era Acheo Guillén en esa serie. Ahora mismo hay un tema, Nelson. Pero antes te quiero preguntar. Ese cuerpo de redactores de la Serie del Caribe, de noticias, José Cáceres, una jovencita que hay. Maciel Cross. Maciel, no la conozco personalmente, no he tenido el placer, muy activa ella, y pienso que hay otros de otros países también. Sí, de alguna manera colaboran, ¿no? O sea, y nosotros muchas veces compartimos informaciones de las páginas de cada una de las ligas. Y el trabajo es arduo porque no somos tantos, ¿no? No somos tantos. Pero ustedes 3. Exactamente. En este caso, Maciel Cross, que es la coordinadora de prensa de medios de difusión. O sea, ella también atiende toda la parte de redes sociales. O sea, es la que lleva todo ese trabajo. Es una labor bastante ardua. Y nosotros hacemos todas las informaciones diarias. Algunas que tienen que ver con historia, otras que tienen que ver con la actualidad de las ligas. Ahora mismo estamos trabajando lunes, miércoles y viernes. Hacemos una actualización en un solo boletín de cómo están las 4 ligas. O sea, sí, las 4 ligas miembros de la Confederación. Yo lo recibo y ella me envía eso. A mí me ha llamado la atención sobremanera el último año, los últimos 2 años, lo bien que está el portal de la Liga del Lidón. Muy actualizado, sí, muy informativo. Sobre todo este año. Ha cambiado como de la noche a la mañana. Sí, la parte estadística del website del Lidón está muy completo. Quien está ahí creo que sí, desde Momento Deportivo, fundador, Alexander Gómez. Alexander. Un trabajador. Sí. Respetado. ¿Cómo no? Sí, y el resto de las ligas también está haciendo un trabajo muy bueno. O sea, la liga de la página de la Liga de Venezuela, la de México, también es muy, muy buena. Puerto Rico igual. O sea, yo
en la medida que avanza la digitalización y el acceso a las nuevas tecnologías, el acceso incluso a la inteligencia artificial, a la data, que el aficionado al béisbol no solamente busca a veces al bate, hit y averaje, o sea, ya busca estadísticas mucho más... Métrica de última generación. Exactamente, que te hablen más exactamente de lo que está pasando en el juego y cómo funciona un pelotero ante cada situación del partido, o sea, si cuánto bateas en 2 strikes, o cuánto bateas de noche, cuánto bateas de día. Sí. O sea, yo creo que las ligas cada vez están trabajando más en eso y hacen las páginas más llamativas, amén de que también hay muchos equipos que tienen su propia página y en esa propia página la información es excelente. Hay que darle mención también el aporte que hace MLB Exacto. a la parte de las ligas invernales. Hay que recordar que MLB tiene una parte de su website de Grandes Ligas dedicada solamente a las ligas invernales, Sí, y está muy completo ese trabajo. Que necesariamente tiene que ser. Y aquí en República Dominicana, Porque, por ejemplo, hay 2 páginas también muy completas. Una que es ya conocida por todos, que es Winter Ball Data, valga la cuña, y también una página de bengaleses.com. Hay que dar mención al aporte que hacen esos muchachos de manera desinteresada. Sí, yo trabajo mucho con las páginas porque rehago, porque ellos publican como equipo. Exacto. Naturalmente, ¿verdad? Y como liga. Entonces, no encaja dentro de un periódico informativo. Exacto. Hay quienes cogen las cosas y la ponen así. Fatal. Eso es verdad. Entonces yo la uso, tomo los datos, copio, los traigo. Se reelabora. Y yo reelaboro. Eso es un trabajo del carajo. La verdad que hay que ser trabajador para hacerlo. Pero cuando lo inserto en momentos deportivos, entonces lo inserto como nota mía. Exacto. Porque yo he tomado el cuerpo, los datos, pero la redacción se le ha hecho diferente a la que ellos han publicado. Entonces yo claro, publico. Es que hay muchas veces una nota deportiva pierde identidad, digamos, cuando le pones al buscador, a Google, o sea, y entonces te sale... no sé, pones el nombre de un pelotero a una actuación que tuvo la noche anterior y entonces te sale la misma nota en 8 o 10 sitios diferentes, pero es exactamente la misma nota. Por eso yo lo cambio. Y algo que le tengo también a momentos deportivos son las notas de prensa de los organismos oficiales. Exacto. El Ministerio de Deporte, para citar un caso, te envía una nota diciendo fulano fue que el ministro, que sé yo, que no, pero yo no tengo que decir todo eso. Entonces yo reelaboro también. Exacto. Me paso el día en eso porque tampoco tengo yo por qué carajo hacerle una campaña directa a un ministerio ni a un gobierno. Si yo lo que estoy sirviendo es una información. Exacto. En tal sentido. Y hay ministerios donde no sé por qué, si es que no se respeta o no hay la debida capacidad periodística, donde en un acto que asiste el presidente de la República y asiste al ministro, cuando te envían la nota sobre la actividad que estaban, te usan el ministro en primera persona. Pero eso es una falta de respeto, que eso, ¿verdad? No, y entonces, si hay varias personalidades de este tipo, en la que se recomienda ponerle todo el título que lleva su cargo, oye, estás 2 párrafos mencionando a esa persona. O sea, sí. Eso claro, entonces, eso hay que trabajarlo y tú le llevas al lector una cosa totalmente diferente. Y lo que le interesa al lector. Y le das opción de leerte también, porque que si todo el mundo publica lo mismo, pues con leer un solo portal ya no tienen que leer lo demás. Exactamente. Esa es la diferencia de momento deportivo. Yo felicito a través de ti, Nelson, a ese equipo de prensa de la Confederación del Béisbol del Caribe, porque en honor a la verdad, cuando la Serie del Caribe son en México, con el cambio de hora. Lo tuvimos ahora en Mexicali. Sí. El febrero pasado en Mexicali. Entonces, cuando hasta se sorprenden cuando yo le salgo
a las 3 de la mañana, o 2:30, 3 de la mañana, y yo le salgo por ahí, ¿en qué tiempo está la nota? Oh, sí, o sea, en Serie del Caribe, la Confederación, ese equipo de prensa de la Confederación, tanto Serie del Caribe como Serie del Caribe Kids, o sea Sí, que ya sí, sí. van 2 ediciones, o sea, el protocolo que nosotros llevamos es que como máximo 5 minutos después que termine el partido, o sea, ya nosotros tenemos que tener distribuida la nota a los medios de prensa. O sea, la subimos entonces a una plataforma y de ahí se distribuye entonces a los medios de prensa. O sea, están los periodistas acreditados que evidentemente realizan su propia nota, pero la Confederación les da este apoyo. Y entonces, en este caso, como decía don Héctor, tiene la posibilidad de publicar la nota íntegra como está o reelaborarla, ¿no? Yo no sé por qué razón los periodistas ahora que cubren un juego de béisbol hay que esperarlo 1 hora, 45 minutos, 1 hora y más para que te envíen una información. Por eso es ilógico. Hay a quienes yo atormento a las 2:30, a la 1 de la mañana, yo me quiero acostar, ¿verdad? Entonces yo digo, pero mándame el juego como sea. Pero entonces con un periodismo moderno que yo respeto, hay uno que te manda, tal equipo hoy perdió, fulano de tal es el jugador más destacado del equipo tal que perdió de fulano. ¿Y cómo diablo le pongo yo en un periódico una cosa así a la gente? Entonces, cuando la otra nota no llega, yo digo, déjame arreglar esta. Claro. Cojo lo de quién ganó, quién perdió y hago una nota de 3 párrafos. Claro. Entonces, con perdón, Sí. no te envían una fotografía del ganador, todas las del equipo que perdió. Sí, sobre todo unos equipos que cuando pierden la nota es muy reducida. Sí. Hay equipos que eligen su jugador más valioso del partido. Aún perdiendo. Aunque haya perdido, aunque haya Sí, perdido. sí. Mira, en Serie del Caribe, y qué bueno que hablas de la fotografía. O sea, en Serie del Caribe se le exige al equipo de prensa de la liga que organiza la Serie del Caribe, o sea, que es la que tiene, digamos, los fotógrafos oficiales. Sí, sí, sí. O sea, los fotógrafos oficiales. Que, No, y hay un equipo de prensa. Que tienen que subir a una plataforma fotografías del juego, digamos, en el tercer inning, en el sexto inning. Para hacer y al tomada. final. Y ya usted, por lo menos, o sea, si el pitcher ganador trabajó más de 5 entradas, ya usted lo tiene ahí, o sea, tiene por lo menos 2 momentos en que Sí. tiene fotos de ese Tiene material. Ese la nota que yo hago cuando yo hacía nota de las Águilas, ya en los últimos tiempos, el equipo de prensa de Santiago de los Caballeros cubría el juego de Santiago y nadie sabía que las Águilas en la ruta me tocaba a mí. Yo nunca intervine en el juego de Santiago y la gente, los periodistas que están en los medios trabajando a medianoche decían, bueno, las Águilas están en la ruta. Cayó el AO 27, llegó la nota, porque yo iba haciendo mi nota. Exacto. Y dejaba, y yo tenía 2 párrafos hechos, por si perdían y si ganaban. Y los títulos los iba sorteando cada 2 o 3 entradas, o sea, y lo tenía todo al lado. ¡Brum! Este es el que va. Claro, y hay estilos, o sea, hay quien va redactando, empieza a redactar la nota y ya tiene los últimos 2 párrafos, porque sabe, por ejemplo, Serie del Caribe, sabes que hay algo que no va a cambiar, o sea, el programa de mañana no va a cambiar. Claro. O sea, mañana en la quinta jornada todo jugarán en eso el primer está lleno turno, de abajo o sea, para arriba. lo vas haciendo de abajo para arriba. De abajo para arriba. O sea, el único problema es cuando el juego se vira en el 9º inning. O sea, que pero es fácil. Claro. Porque tú añades ya en el tercer párrafo. Claro. Del tercer párrafo para abajo ya está añadido. Es trabajoso, pero es bonito. Y además que tú coges los mejores espacios cuando estás trabajando para un periódico, con la información llegando adelante. Exacto. Llegando adelante. Y eso es lo que le conviene precisamente
al equipo. Quiere decir que ese equipo de ustedes es maravilloso. Y hablando un poquito de Serie del Caribe, ahora no quiero que Nelson intervenga, yo lo voy a vetar. Tú sabes, Franklin, y ustedes, amigos televidentes, que el lunes y el martes ya es público, se ha hablado de esto, hay una reunión de vital importancia del Comité Ejecutivo de la Confederación del Béisbol del Caribe para tratar el caso de la Serie del Caribe Caracas 2026. Hay quienes estiman que la serie no se va a dar en Caracas. El gobierno venezolano apuesta a que sí. El gobierno venezolano sigue aportando todos los recursos, todo el apoyo para que ese evento sea allá, pero una situación política que hay con el gobierno venezolano y el gobierno de Norteamérica llama la atención y cuidadosamente, con mucha responsabilidad, la Confederación del Béisbol del Caribe ha tenido la precaución y está tomando las medidas y vamos a esperar hasta mañana, lunes y el martes, a ver qué ocurre con eso. Hay sedes, ya hay países que ya han sido visualizados como sede: Panamá, Miami, México. Y yo no creo mucho en lo de Panamá, porque Panamá no va a tener la facilidad de montar. Ahora mismo abortó un torneo que se iba a hacer de las Américas de béisbol por razones económicas en Panamá. Entonces yo no creo que la Liga de Béisbol panameño tenga los recursos ni el mismo estado lo pueda proveer para montar una serie del Caribe así, pero desde que va, la serie del Caribe va, y pienso que definitivamente será en Venezuela, y si la serie del Caribe es en Venezuela vas a tener muchos problemas, algunos muy delicados. Mencionemos uno, Franklin, y tú me ayudas. Los jugadores representantes de Puerto Rico no van. El gobierno norteamericano ha llamado a los ciudadanos norteamericanos de que no pueden visitar a Venezuela. Los jugadores extranjeros que están reforzando los equipos del Caribe y que son norteamericanos, los que pertenecen inclusive a MLB, no van. Yo no sé cómo se va a conformar eso con esa situación tan delicada. No le veo no lo veo tan fácil, pero está bien manejada la Confederación, de hombres muy preparados, de hombres que piensan, que son pacíficos, que conocen el negocio, y en buenas manos está el pandero. Sí, sin duda alguna. Definitivamente que la Confederación del Caribe tendrá que esperar a ver qué sucede en unas conversaciones que se han propuesto entre ambos gobiernos, y yo estoy seguro que dependiendo del resultado de esa conversación se montará o no la serie del Caribe en Venezuela. La Confederación, como usted bien menciona, está bien preparada para una posible suspensión de Venezuela, tener otra alternativa. Y eso está tratando. Pero yo lo que pienso, el pero no es valedero. No se le ve mucha importancia a esa palabra, pero. Y si la Confederación del Caribe se encuentra con que hay equipos, países que digan, yo no voy a participar en la Serie del Caribe Venezuela, y ahí vendrán penalidades para el equipo. Pero que yo no creo que eso suceda, porque si el resultado final entre la conversación de ambos mandatarios
es favorable a que se monte la Serie del Caribe, pues no veo por qué no. Pero viejo, es que tú tienes que tener una fecha y una cosa montada. Eso no es a lo loco. Bueno, en Panamá, ya para mitad de diciembre, que llegó diciembre, ¿verdad? Para el día 15 de diciembre, te faltan solamente 20 o 30 días para tú votar ese evento. Y tú tienes que saber, por una serie de logística, con lo que tú vas a contar. pero las conversaciones serán a partir de mañana lunes entre ambos mandatarios. Y eso se hará. Pero esas conversaciones van para largo, porque esas conversaciones pueden estar versadas. Franklin, ¿cuándo te entregas? Te voy a buscar estos países para que te vayas. O cuándo te mando a buscar, porque tú tienes que pagar por estas acusaciones de esto y 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 de esto. Y de esto. Los americanos son especialistas. Tú chocas y va un niño atrás y tuviste un pequeño accidente y de una vez te hacen todos los exámenes para ver si hay droga, para ver si hay alcohol, si tú violaste una cámara, te dice si violaste, se pare y te acusan de poner en peligro la vida del niño, de poner en peligro al otro conductor, de poner... Óyeme, y lo que le están poniendo a esos ejecutivos civiles y militares de Venezuela no son pajitas de coco. No, el agüita como... Una agüita le están poniendo, como decía Cantinflas en la película, ay, dame un poquito de agua, por favor. Y mire, y si es de coco, mejor. Sin embargo, don Héctor, yo ahí diciendo un poquito de usted, para mí ya Estados Unidos le ha buscado un rumbo crematístico al asunto. Y si el régimen, porque es que aquí hay dos vertientes y tendremos que meter en un tema político, que no es nuestro fuerte. Pero el tema es que si desde el punto de vista comercial a Estados Unidos le conviene más en este momento negociar con el régimen que negociar con la oposición. Eso no es cuestión de lo comercial. Sí, pero sí, para mí sí. Es que Estados Unidos está invirtiendo en esa... entre todos esos equipos, toda esa parafernalia que ha montado Estados Unidos, hay un dinero invertido y sabemos que Estados Unidos no está en su mejor posición económica. Es decir, que el negocio crematístico... Oye, olvídate de eso. Estados Unidos es la nación más rica del universo. Sin embargo, debe el 110% de su Producto Interno Bruto a China. Los hombres se conocen por sus deudas. No hay un hombre poderoso, rico, que no deba mucho. Entonces a mí me conoce el mundo entero. Entonces, esa medida antidroga, antiterrorismo, que se ha tomado por agua y ya va para el aire también, las medidas que a tomar para corregir eso, y que va a costar muchas vidas, se van a extender a la eliminación de los países del área que tienen esos regímenes vitalicios y regímenes donde la humanidad no puede ya sobrevivir. Estamos viviendo en un mundo que las cosas tienen necesariamente que cambiar. De ser así, y entonces, eso va por ahí. De ser así, entonces la Confederación está obligada a tomar una decisión en los próximos días. A partir de mañana lunes está obligada y tomar entonces otro país como alternativa, que pudiera ser México o Miami. Eso esperamos. Vamos a continuar conversando algo más del tiempo que nos queda con Nelson. Nelson, ¿no te ha interesado nunca, no te ha acercado algún equipo para traer tu narración de béisbol al fanático dominicano? No, realmente no es algo que no me interese. O sea, es algo que me ilusiona, pero no me he acercado a ningún equipo, ¿no? O sea, yo llegué aquí al país para trabajar en una compañía que tenía un pequeño canal de televisión que evidentemente, o sea, llegamos en octubre del 2019 para trabajar ahí y en el 2020 se cierra el país por la pandemia.
Sí. O sea, Sí, entonces, ¿qué pasa? Ese proyecto entonces ya no funcionó porque que te quedaste sin anuncios, te quedaste... Afortunadamente, nosotros le llevamos, o sea, llegamos a octubre del 2019 y para la Serie del Caribe del 2020, nosotros presentamos un proyecto a la Confederación del Caribe de hacer una serie de programas a través de YouTube para la Serie del Caribe de San Juan en el 2020. Y también tienes razón, porque esos son trabajos muy delicados que te llevan mucho tiempo. Claro. Y entonces, al nosotros, o sea, quebrar ese proyecto de alguna manera que llevábamos, o sea, hablamos con el comisionado de béisbol, con Juan Francisco Puello, y le dijimos, mira, esto lamentablemente no puede seguir lo que estamos haciendo, porque entonces a ellos les interesó que yo de manera particular, entonces, continuara de alguna manera el trabajo. Y bueno, gracias a Dios lo seguimos haciendo durante la pandemia, hasta que ya yo después comencé a tener más responsabilidades dentro de la Confederación de Béisbol del Caribe. Sí, ya eso es un trabajo exclusivo para ti ahí. Y esta estadística. Y entonces, o sea, eso me roba tiempo. A mí... Y es del año entero. Claro, sí, porque hay quien piensa que la Serie del Caribe dice, pero eso no se trabaja una semana nada más. Eso no. Es que eso todo el año. Es que es todo el año. O sea, y este trabajo también de estadística te lleva constantemente a estar pendiente. Incluso se produce, lamentablemente, que se produzca la noticia de un fallecimiento de un pelotero, de un directivo. Entonces enseguida es, oye, chequea si participó en Serie del Caribe, si no estuvo en Serie del Caribe a la hora de sacar la esquela. Pero, o sea, que me gusta narrar, me apasiona narrar. O sea, fue siempre lo que tenemos precedentes de cubanos narrando en el béisbol dominicano. ¿Cómo no? Podemos hablar de Johnny Trujillo. De Johnny Trujillo. Sí, ya no se sabe si es dominicano o cubano, pero es un precedente. ¿Cómo no? Yo lo conocí. En esa misma línea. En Cuba, porque él trabajaba para la emisora de Santiago de Cuba. Yo trabajaba entonces en La Habana. En aquel entonces él cubría sobre todo mucho noticias de motociclismo. Okay. O sea, llegaba aquí al país y hacía como corresponsal de Radio Rebelde en Cuba de la competencia de motociclismo. Usted narró entonces para el béisbol cubano. Sí, ¿Cuál es equipo? Sí, o sea, yo narré para el equipo Habana, equipo ya desaparecido. Un equipo que, o sea, desaparece ese equipo cuando se produce digámoslo así, una división político-administrativa, la provincia de La Habana, que era diferente a la provincia Ciudad de La Habana. O sea, la provincia de La Habana entonces tenía 19 municipios y tenía ese equipo. El equipo Habana llegó a ser campeón y después se divide la provincia y se forma entonces la provincia Artemisa y la provincia Mayabeque. Y evidentemente surgen otros, desaparece el equipo Habana y surgen entonces Huracanes de Mayabeque y Cazadores de Artemisa. Lo que debía ser aquí, que el escogido sea de uno de la provincia. Hay provincia de Santo Domingo Este, provincia de Santo Domingo Este, el Distrito Nacional. Claro. Pero los dos son del Distrito Nacional. Claro. Entonces, a mí me tocó, o sea, las primeras 7 temporadas, o las primeras 8 temporadas de los Huracanes de Mayabeque. O sea, hacíamos la transmisión para radio. O sea, yo en Cuba tuve la posibilidad de trabajar tanto en radio como en televisión y como en prensa escrita. O sea, había veces que simultaneaba. Eso te iba a hablar, porque mirando los trabajos que nos envían para momentos deportivos escritos, son de primera línea también. Quiere decir que es un periodista completo, ¿verdad? Sí, o sea, en Cuba sobre todo trabajé mucho tiempo para una revista de la diócesis de La Habana, es decir, una revista, digámoslo así, patrocinada por la Iglesia Católica, pero que... ¿Hay Iglesia Católica en Cuba? Claro, sí. Y es bien fuerte, bastante activa. Si la hay en Nicaragua, ¿por qué no en Cuba? Sí. Y entonces esa revista tenía una edición mensual y a mí me tocaba entonces hacer la parte de deportes. Y era interesante porque no voy a decir que fui el primero, pero sí fue de los primeros medios que hablaron entonces de deportistas cubanos que estaban fuera de Cuba.
O sea que era una información que no se podía tratar en los medios oficiales. Pero como era un medio alternativo, Sí. entonces sí se podía, de alguna manera era permitido, ¿no? Pero, o sea, ahí chequeábamos entonces los peloteros que estaban fuera de Cuba, pero no solo peloteros, o sea, hicimos una serie de trabajos con voleibolistas, futbolistas, ajedrecistas que vivían fuera de Cuba, no se sabía mucho de ellos en Cuba y entonces un poco rastrear la información por dónde estaban todos ellos, ¿no? Pero todo un mundo de atletas. Sí, cubanos sí. Están extendidos por el mundo entero, ¿no? Pero sí me dio esa posibilidad. Todavía me encuentro con gente que me dice, yo me acuerdo cuando escribiste sobre el Duque Hernández, por ejemplo, o sea, que no se hablaba. Y entrevistas que en su momento también fueron controversiales, es un género que me gusta muchísimo, ¿no? La entrevista es buena por lo que diga el entrevistado, no por lo que haga el periodista, ¿no? Desde luego. Y hubo declaraciones de peloteros, sobre todo de ajedrecistas, que marcaron diferencia. Yo recuerdo una entrevista con el gran maestro Leinier Domínguez, que lo conversé con él, dígole, mira, Leinier, después de todo lo que hemos hablado, a mí me parece que el titular de la entrevista sería este. Y el titular era, mis resultados son mejores cuando estoy más cerca de Dios. O sea, poner un titular así, atreverse a decirlo así, un atleta, en Cuba tiene un valor tremendo, ¿no? Pero Leinier Domínguez es un excelente ser humano con una formación cristiana. Desde niño me dijo, no, ponlo así mismo, que ese es el título, ¿no? Ese es el título. Pero son experiencias enriquecedoras y que no, o sea, en lo personal me ayudaron mucho, o sea, a la manera de completar así un poco una carrera, ¿no? O sea, saber lo que es la técnica de la radio, la técnica de la televisión y la técnica de la prensa escrita. Y esos trabajos que usted realizaba con atletas ya fuera de Cuba, ¿no le traían ninguna represión dentro? ¿Y se podían difundir sin ningún problema? Hubo más de un llamado de atención. Hubo más de un conteo de protección. Sí, no, claro. Por ejemplo, mira, una de las entrevistas que más roncha levantó fue una que le hice a Pedro Luis Rodríguez. Pedro Luis Rodríguez fue un receptor integrante de la Selección Nacional de Cuba Amateur, uno de los receptores más ofensivos que ha habido en el béisbol cubano. Y Pedro Luis Rodríguez fue 2 años dirigente del equipo de La Habana. Deja de ser director Pedro Luis Rodríguez, el equipo entonces se mantiene, no tuvo los mismos resultados y la gente se cuestionaba por qué no volvía Pedro Luis Rodríguez. Y entonces yo hablo con Pedro, Pedro, ¿podemos hacer una entrevista sobre eso? Y me dice, yo te voy a dar la entrevista, pero solamente si tú pones todo lo que yo te vaya a decir. Yo le, okay, vamos para adelante entonces, en la revista lo podemos hacer. Y Pedro Luis Rodríguez, sobre todo, dice que él no dirige más porque en su caso las autoridades políticas de la provincia cuestionaban todas sus decisiones. Y entonces, o sea, cuestionaban las decisiones de que por qué pusiste a jugar a este pelotero, por qué no tocaste la bola con este, o sea, que le quitaban a autoridad como dirigente. Entonces le mandaban el line, ¿no? Estos son los que van a jugar. Exacto. Entonces me dijo, mira, yo no voy a dirigir más porque voy a tener un problema con estas personas que me están cuestionando y entonces en definitiva yo soy el que voy a perder porque yo soy un atleta y ellos son dirigentes. También él mencionó en la entrevista a muchos peloteros que le rindieron mucho a él y que ya no estaban en Cuba. O sea, y esos nombres no se podían ni mencionar. Y entonces a él, o sea, lo cuestionaron a él con eso. Y a mí me hicieron más de un llamado de atención por publicarlo, ¿no? Era mejor dejar eso ahí. Así es. Bueno, hablando de periodismo y de periodistas, a mí me ha gustado mucho la forma de trabajar comunicación de un pelotero dominicano o americano, de Alex Rodríguez.
Ustedes miraron lo que le dijo Alex Rodríguez hace unos días al Mundo y al señor, el comisionado saliente de MLB, Bocelli. Bocelli no puede ser electo al Salón de la Fama porque Bocelli sabía lo que había con los esteroides, con la sustancia, con la que sé yo qué. Están suspendidos unos jugadores que no pueden ser electos y entonces él va. Y él era que permitía y alimentaba eso. Óyeme, eso es una responsabilidad tremenda. Ahora bien, entrando Busili no hubiese abierto cierta puerta para que otros vetados por supuesto uso de sustancias, supuesto, no los que han dado positivo, pudieran entrar. Podría ser. El caso de Barry Bonds, quizás el mismo Alex Rodríguez, Roger Clemens, Samuel Sosa. Sí. Y otros. Ya, ese tema que tratas de la manera que el atleta puede hacer periodismo es bien interesante. Y, por ejemplo, volviendo a la experiencia de Cuba, con los narradores y comentaristas deportivos, no se explota. O sea, en Cuba nos formamos como periodistas, narradores, comentaristas deportivos. Fíjate que la plaza es esa, narrador, comentarista, y yo creo que cometemos un error. O sea, y a veces en las transmisiones de radio y de televisión en Cuba, nos ponemos a emitir criterios que son puramente técnicos y que después te encuentras un atleta que dice, mira, lo que dijiste es un error. O sea, ¿por qué no es así? O sea, sí, eso está tecnicismo propio del por juego. eso que tú dices es que tú miras ahora en las cadenas de radio y televisión de MLB 3 peloteros y un periodista. Exactamente. 3 peloteros. En algunas, los 3 o los 4 son ex peloteros. Sobre todo en inglés. Incluso en otros deportes. Sí, claro. Sí, claro. O sea, Tom Brady. En el baloncesto ya son sí, claro. En el mismo fútbol. Shaquille O'Neal. O sea, sí, claro. Sí, eso es así. Y el periodismo, naturalmente, es tan amplio el campo. Y con las redes sociales ya todo el mundo es periodista. Pero hay que acotar que no solo en Cuba, acá por ejemplo en República Dominicana usted no se encuentra con muchos peloteros en una cadena. Bueno, no recuerdo ninguno. Porque no pagan aquí. Si aquí pagaran, estuviera. En Estados Unidos eso es una labor remunerada. Muy bien remunerada. Claro. ¿Tú te das cuenta? Sí. Pero si no estuvieran aquí también. Pero eso es un punto importante que toca don Nelson. Y es que hay tecnicismo propio del juego que solamente quien lo jugó quizá pudiera explicarlo mejor. Y eso sería un plus. No, que es natural, por Dios, es natural. De que veces, un hombre que ha estado en terreno de juego, y no solamente que haya sido profesional, una persona que haya jugado mucho béisbol y que esté en sus plenas condiciones, sabe mucho más que quien tiene una voz linda, quien tiene una computadora que tiene que estar buscando las cosas. Sí. El otro te la dice de una vez. Por esto. Se ve mucho en la cadena de ESPN, en la intervención del Duque Hernández. Sí. Cuando todos se tocan temas de picheo, se ve como el Duque da cátedra en ese aspecto del juego. Y qué bueno que así sea, porque la información es de alguien que lo vivió. Y la enriquece con anécdotas. Claro. De momentos que le pasaron a él. Sería bueno ver a un Roger Clemens, un Pedro Martínez. Sí. No, tú ves a Pedro en los comentarios en también. Estados Unidos. Alex, David. Me refiero a Pedro Martínez, República Dominicana. Exacto, cómo no. Sí. Bueno, Franklin y Nelson, muchas gracias por hacer tan amena esta conversación que se nos ha ido el tiempo rápidamente así. Esperamos que cuando tenga tiempo vuelva por acá. Cómo no, será un placer. Compartimos con esta figura nueva del periodismo de Santiago de los Caballeros que va con paso firme subiendo. Yo siempre le digo cuando lo comencé y le traje aquí, le dije, mira, yo soy un cría cuervos. Yo espero que cuando te conviertas en cuervo
me deje a alguien que para volverlo a formar. a formar. De verdad Es que ha así. sido un privilegio compartir con ¿Cómo don no? Nelson y esperamos tenerlo por acá nuevamente en otra ocasión. Como no, para mí será un placer, de verdad que sí. Siempre a la Franklin orden. Fernández, Nelson de la Rosa y Héctor García con ustedes. Amigos, nos vemos en la próxima entrega.